En las patentes de las medicinas, una idea podría ser tener un fondo que pague la investigación al laboratorio que sea el primero en encontrar el medicamento para X enfermedad. El problema es que la investigación cuesta muchísimo dinero y no es por lo que cuesta la investigación. Es algo que creo que quien critica habitualmente no tiene idea de lo que está diciendo, que es lógico. Es lo que nos pasa constantemente, la gente tiene opiniones muy firmes sobre cosas de las que los desconoce todo. Mira, si tú encuentras un medicamento que sirve, que es seguro, que es razonablemente eficiente, tienes que haber desechado 100. Pero esos 100 tienes que haberlos investigado, tienes que haberles dedicado muchísimas horas hombre, horas mujer, horas persona, a su investigación, a su estudio, a su trabajo en laboratorio, a su trabajo en desarrollo in vitro, a su trabajo en desarrollo en investigación animal, a su trabajo con voluntarios y finalmente a su trabajo con grupos grandes. En cualquiera de los puntos de las 4 etapas de los ensayos clínicos, en cualquier punto se te puede ir al demonio el trabajo porque no es lo suficientemente seguro, porque no es lo suficientemente eficaz, porque tiene un efecto secundario que no te habías dado cuenta, pero que específicamente a los hombres de 42 años que tienen un soplo cardíaco los revienta. Y entonces probablemente no lo puedas vender. Entonces, la cantidad de investigación que hay detrás de cada medicamento exitoso, no hay forma de pagarla públicamente. Ojalá fuera posible. Yo soy el primer defensor en que la investigación sea pública. Pero hay ciertos niveles en los que no es posible por la cantidad de dinero que esto implica. Y entonces se permite la patente para que la exploten. Pero ten cuidado, las patentes de medicamentos solo duran 20 años. Solo duran 20 años. Y inmediatamente la puedes producir genéricamente. Otra cosa es que sea o no conveniente desde el punto de vista económico para otros laboratorios producir genéricos con la misma fórmula que perdió la patente en 20 años. Solo 20 años. Luego es otra cosa que explica los problemas de precios de los medicamentos. La empresa tiene que recuperar todo lo de la investigación, no en ese medicamento, sino en todos los que fracasaron, y tiene 20 años para recuperarlo. Y entonces, de pronto hay abusos en los precios, y tú dices, oigan, pero esto, ustedes están locos. Y no digo que sea bueno, ni digo que sea respetable, ni digo que bueno. Solo digo que tiene razones que no entienden, o ni siquiera se han puesto a ver, a quienes simple y sencillamente critican desde la ignorancia.